Bueno, lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene justamente que ver con Israel. Estaba comentando al hermano Pablo, yo no sabía lo que él estaba llevando adelante y él tampoco sabía lo que yo estaba preparando, pero es un poquito remarcar lo que él estaba diciendo, es compartir, es el mismo tema sobre Israel llegando a la tierra prometida. Yo me adelanto un poquito, solamente que de aquí a poco va a estar tocando estos temas, pero es interesante ver que el Señor es el único que tiene derecho a hacer esto. ¿Por qué? Vamos a mirar un poquito en el Salmos 24, 1 y 2. El único que en verdad puede hacer esto, de repartir la tierra, de entregar la tierra, es ¿quién? Salmos 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es, él lo creó, él lo hizo todo. Veo que muchos toman nota, pueden agregar inclusive otros textos por ahí donde dice lo mismo, Deuteronomio 10, 14, Levítico 25, 23, de Jehová es la tierra. Él lo creó, él lo hizo. Él es el Dios todopoderoso, Dios de la creación del universo, y lo más preciado de su creación sabemos quién es, ¿verdad? El hombre, lo más preciado de su creación. Entonces, por esto que el hermano Pablo estaba confirmando, afirmando lo que la palabra de Dios nos dice. Desde ningún punto de vista podemos considerar que Dios es un Dios malo. No, lo que Dios quiere es despertarnos. Por eso inclusive encontramos en la palabra de Dios la disciplina de la iglesia local, la disciplina que Dios ejerce sobre todo. Y uno va a decir, bueno, ¿y por qué? Para los inconversos, les leo ya directamente en Ezequiel 18, 4, dice: aquí todas las almas son mías, todas las almas. Dios creó al hombre para sojuzgar sobre su creación, para señorear sobre su creación. A imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Varón y hembra, cierto, pero imagen ¿en qué sentido? En la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Trinidad. ¿Semejanza en qué? En santidad. En santidad. El hombre fue creado inocente, no de un bebé sin conocimiento, sino inocente en cuanto a la pureza, sin ningún pecado. Así fue creado el hombre. Entonces, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá, va al fuego eterno. Va al fuego eterno. Es por eso que Dios, cuando se corrompió todo, decidió crear un pueblo. No haciendo acepción de personas. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no hace acepción de personas. Dios los ama a todos por igual. Pero ¿saben qué? A veces nosotros usamos mal una palabra cuando decimos Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. Dios ama al hombre, pero no al pecado. Entonces, por eso, tan grande es el amor de Dios que Él manda a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, a que pague esa cuenta de pecado, para que nosotros quedemos limpios de eso, y podamos disfrutar de la gloria eterna. Pero, para Dios presentar todo esto, teniendo en cuenta el corazón duro del hombre, entonces Dios, ya después de la confusión de lengua, dijo, bueno, no, esto no funciona, el hombre es duro, el hombre no entiende, pasó la dispensación de inocencia, pasó la dispensación de conciencia,
Pasó el gobierno humano que termina con la confusión de lengua. Y Dios le llama entonces a Abraham para hacer aquel pueblo como un río de agua limpia que lleva su palabra. Israel tenía esa responsabilidad. Pero lamentablemente después ocurre todo aquello que ustedes solamente ya vieron, esa parte figura solamente en los estudios anteriores que están haciendo. Y se llega a la esclavitud en Egipto. 4 generaciones en Egipto, hasta que el Señor le llama a un hombre que él escogió para que vaya y quite a aquel pueblo suyo de la esclavitud. Vamos a Éxodo, capítulo 3. 70 hombres entraron a Egipto, teniendo como patriarca a Jacob, el nieto de David, como bien lo explicó nuestro hermano Pablo. Y acá, 430 años después, encontramos en Éxodo, capítulo 3, que Dios llama a un hombre. Él lo venía preparando. Para Dios no existen las casualidades. Pero no vamos a detenernos mucho en esas etapas. Vamos sencillamente ya al día en que Jehová Dios escoge para llamar a Moisés a que vaya a quitar a su pueblo de la esclavitud. Capítulo 3, versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que respondamos al llamado del Señor. A veces, lastimosamente, porque estamos en un mundo de pecado, nos van ganando las malas costumbres, los malos hábitos. Estaba conversando con el pastor Enrique, que realmente es linda la iglesia de ustedes. Y por ahí alguien que viene desconociendo los principios de Dios va a decir: no, pues la iglesia es chiquita. ¿Pero a qué le llamamos chiquita? ¿Al número o a la calidad del alma de las personas? No sé si me explico. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta. El alma, el corazón, la santidad de la persona. ¿Hay una verdadera conversión? ¿Cambiamos de religión o cambiamos de vida? Morimos con Cristo y nos levantamos con Cristo. Y levantarnos con Cristo es vivir una vida santa. Esas son las cosas que tenemos que medir. Y realmente ahí es donde uno alaba, cuando tenemos el privilegio de participar de iglesias santas. Yo realmente estoy muy contento con ustedes, ¿verdad? Se nota, se siente. Y es lindo, eso da gusto, hermanos. En serio les digo. Yo recorro mucho, conozco mucho. Posiblemente tengo más años de pastor que varios de ustedes. 38 años de pastorado tengo. Yo creo que acá hay varios que tienen menos de eso, ¿verdad? Y he recorrido mucho y sé lastimosamente cómo Satanás va ganando espacios. Entonces, pero Dios no cambia. Y Dios sigue buscando un pueblo completamente santo para Él. Por eso es que ocurrió esto de que el pueblo escogido pasó a ser en un stand-by. Dios no termina su relación con Israel, pero Dios está usando a la rama injertada, al olivo injertado, que es la iglesia. De ahí entonces la importancia que nosotros como iglesia conozcamos muy bien qué es la relación, cómo lo formó, por qué lo formó y cómo actuó Dios con la rama santa. Porque eso mismo es para nosotros. Muchas veces decimos: no, pero eso es el Antiguo Testamento, eso es para Israel. Hermanos, si el Antiguo Testamento no sirve para nosotros, nosotros seguimos perdidos. Porque todas las promesas para con Israel, ¿verdad? Hay algunas específicas, pero las promesas de bendiciones, de salvación, fueron para Israel, que después Pablo los presenta como el misterio escondido. Entonces son nuestras y tenemos que llevar esa santidad, tenemos que tener ese temor, esa reverencia que Dios exigía, mostrando de formas que voy a remarcar lo que dijo el hermano Pablo, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo hoy parece ser malo. No, Dios no es malo. Dios quiere que aprendamos acá, para que no caigamos en el castigo eterno.
Entonces que entendamos cómo Dios juzga el pecado. Entonces Dios le llama. ¿Y cuál es la primera enseñanza que Dios le da a Abraham, a Moisés? Le dice, heme aquí. Y él le dice, versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Le llama al Señor para ponerla en el ministerio, para que vaya a quitar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Egipto significa mundo, para llevarla a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Y qué es lo primero que le enseña? Quítate tu calzado. ¿Y qué tenemos en el calzado? El polvo de los caminos. ¿Y qué estamos pisando en este mundo? En este mundo en donde el príncipe es Satanás. Entonces lo que pisamos es pecado, es podridumbre. Quítate. No podés entrar con el polvo de los caminos de este mundo a mi presencia. ¿Se dan cuenta de la santidad de Dios? La primera enseñanza, santidad. Santidad. Y después ocurre todo aquello, ¿verdad? La rebeldía. Muy poco tiempo les llevaba poder llegar a la tierra prometida, pero ellos se rebelaron. Entonces pasaron 40 años deambulando por el desierto. Es tan interesante, lo único que voy a decir de esta etapa es tan interesante, la misericordia de Dios. Porque el mundo vive rebelde a Dios. Aún los que nos llamamos iglesia, por eso dije, es muy bueno que tengamos siempre presente ante los ojos de Dios qué es iglesia. La cantidad, que sería bueno, ¿verdad? Que haya mucha gente. Pero lo más importante no es la cantidad, es almas que nacieron de nuevo, que se reconocieron pecadores, que mueren con Cristo y se levantan con Cristo, nueva vida. Eso es lo que hace la iglesia, que Dios busca, que Dios nos requiere a todos. Entonces, pasaron 40 años, Moisés queda en el desierto, él muere. ¿Y qué hace Dios? Dios le llama al ayudante, a aquel joven que Moisés fue preparando, le llama a Josué, para que Josué se encargue de que pueda pasar a la tierra prometida. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, después del libro de Deuteronomio, ¿verdad? El sexto libro de la Biblia desde Génesis, entonces Josué. Y en Josué, en el capítulo 1, encontramos versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces ahí le llama al Señor. En el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué interesante. La vida cristiana no es una vida fácil. Esfuérzate y sé valiente. Hay que decirle no al mundo. Hay que decirle no a nuestra propia naturaleza. Si tenemos un enemigo, es nuestro yo. Si tenemos un enemigo, es nuestro yo. Nuestra naturaleza caída. ¿Y cómo podemos combatir esto?
renovando constantemente nuestro entendimiento, alimentándonos constantemente. ¿Con qué? Acá lo dice. Por eso digo, esto es tan vigente para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Satanás nos quiere meter en la cabeza hoy en día? Que por ser cristianos todo nos es fácil y que todo nos sale bien y que nosotros hablamos y ya Dios nos está dando como si fuera que nuestra oración, nuestras palabras es una varita mágica. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nadie más que su Señor. ¿Y cómo pasó Jesús sobre esta tierra? ¿La pasó fácil? ¿La pasó disfrutando? Ni un solo milagro hizo a favor suyo. Tampoco Pablo, tampoco Pedro. No había sufrimiento. Pablo mismo habla en su carta a los Colosenses completando los sufrimientos de Cristo. No es que Cristo no pagó todo, sino que el cristiano vive sufriendo sencillamente porque estamos en territorio enemigo. Mi reino no es de este mundo. Satanás se ensaña con aquel buen cristiano. Y si vos no estás teniendo problemas, no te vienen cargas terribles sobre vos, pruebas terribles, y pensá bien si en qué equipo estás caminando, porque si Satanás no se toma contigo, algo raro está pasando. Podemos poner otro ejemplo. Si estamos caminando de norte a sur, porque necesitamos ir al sur, ¿verdad? Y tenías que cruzarte con una persona, pero no te cruzas, y sabes que esa persona también está por esa calle, ¿qué está pasando? Está caminando a tu lado, ¿verdad? Así también, si no te estás encontrando con Satanás, es porque está caminando a tu lado. Y lo más probable es que vos estás caminando con Satanás. Entonces por eso, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate. ¿Y cómo? Mi voluntad no basta. No vamos a poder contra el enemigo. Imagínense ustedes que Satanás está en el grupo de los ángeles que dice Job, aplaudieron la creación. Alabaron la creación. Sin embargo, después, Satanás, Lucero, todavía su nombre, se rebela contra Dios. Y no solamente él se rebela, sino que arrastra en su rebeldía a la tercera parte de los ángeles que también vieron la creación de Dios. Les convence de levantarse contra Dios. ¿Quién soy yo para decir yo voy a resistir a los ataques de Satanás? Solo no voy a poder. Yo tengo que agarrarme al Señor. ¿Y cómo me agarro al Señor? En obediencia plena, en dependencia plena. Él es mi Señor, ni una jota ni una tilde. Pero pastor, ¿acaso que la ley ya no fue? La ley nunca fue abrogada, la ley fue cumplida por Cristo. Pero la ley nos marca los caminos, cómo caminar, ¿verdad? Por la ley nosotros vemos realmente cómo caminar. Repito, somos salvos por fe. Pero miremos las palabras para conocer la voluntad de Dios de cómo ser realmente santos. Y reconozcamos que no podemos ser santos. Si nosotros como creyentes nos consideramos completamente libres de culpa, de pecado, sí, de culpa somos libres. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cuando comienza su carta a los Corintios, por ejemplo. Santificados en Cristo Jesús. ¿Quién conoce toda la... llamados a ser santos? Nuestra posición es completamente para la eternidad, limpio, santificado en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, es mi estado, es la forma. Cada día yo debo estar limpiándome, agarrándome. Por eso entonces miremos cómo están los calzados nuestros pies. La enseñanza en aquella noche en donde estaban disfrutando de la cena de la preparación, San Juan capítulo 13, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús lava los pies, y siempre se tiene en cuenta que es la humildad de Jesús, y cierto, es la humildad, pero el lavamiento de los pies, ¿qué significa? Es todos los caminos. Yo tengo la oportunidad de cada día mirar cómo están mis pies, sacudir mis pies, y entonces ahí yo estoy caminando con el Señor, agarrado de su palabra y en oración constante. Agarrado su palabra, esfuérzate. Y no fue lo único que Dios le dijo a Josué. Jehová le manda algo más a Josué. En Josué capítulo 5, ahí cerquita nomás.
capítulo 5, versículo 13. 13 al 15, lo que toman nota, les leo rápidamente. Entonces Josué, estando Josué cerca a Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué vio a un varón parado y se va a verificar si era alguien del pueblo o era un enemigo que estaba por ahí. Y el príncipe, 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, aclaro ya, adelanto, ¿verdad? Era Jesús mismo como ángel en el Antiguo Testamento, ángel de Jehová. Jesús hizo varias venidas, 3 o 4, en donde él viene como el ángel de Jehová. El texto nos muestra que se trataba de él mismo, de Jehová en el Antiguo Testamento. Y acá está viniendo junto entonces a Josué. ¿Y qué pasa? No, como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Le reconoce como Jehová mismo se postró. El ángel no le dijo: levántate, como le dijo a Juan, por ejemplo. A Juan le dijo: no, levántate, yo soy un consiervo tuyo. A Pedro no le permitió: acá deja la adoración. Obviamente entonces era Jesús. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se dan cuenta? El mismo llamamiento de Moisés: quita el calzado de tus pies. Ahora a Josué, 40 años después: quita el calzado de tus pies. El polvo de los caminos de este mundo no puede estar sobre nosotros en la presencia de Dios. El polvo es imperceptible. El polvo es imperceptible. Nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿verdad? A veces creemos que estamos limpios, después nos metemos en el baño con una esponja, lo que sea, y no sabemos dónde sale todo el color de barro de nuestro cuerpo. Estamos llenos de polvo, ¿verdad? Entonces, el polvo casi no se siente, pero mucho cuidado, porque el polvo, una desobediencia, así que le llamemos Señor a Satanás y le rechacemos como Señor a Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo de la caída? Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Con que Dios, una desobediencia, una duda a la persona de Dios. Y la desobediencia al mandato de Dios de no comer del fruto, aquel que Dios prohibió, fue suficiente. El polvo, santos, completamente santos, constantemente examinando nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y debemos reconocer que como personas, por más que nos hayamos bautizado, como en mi caso hace no sé cuántos años, 40 años de pastorado, y les cuento bien, hermanos, yo soy muy egoísta. Mi primera oración siempre es por mí mismo, para que muéstrame, Señor, mis pecados que me son ocultos. Ese no es un verso, es algo que tenemos que vivirlo, porque las cosas son tan cambiadas. Este mundo nos convence de cosas que no son buenas, pero que el mundo los hace buenos, y por esa relación constante que ustedes están estudiando de la separación y todo lo que debe haber con el mundo, no lo hacemos y nos vamos contagiando a eso. Si yo les pregunto una cosa, ¿cómo me pueden definir? No quiero que me contesten, pero pregúntense en su mente, ¿cómo me definen la palabra esperanza? Yo les digo cómo define la mayoría de las personas, ¿verdad? Esperanza, bueno, yo tengo esperanza que llueva pronto o que no llueva, ¿verdad? Esperanza como una posibilidad. ¿A qué le llama esperanza la Biblia? La seguridad de la salvación. La esperanza viva esa. ¿A qué esperarlo? Esperanza viva.
el mundo lo fue cambiando, el sentido de la palabra. Hay tantas cosas. Por eso inclusive vino la ley, porque el corazón del hombre se fue ensuciando tanto que se necesitó mostrarle por la ley. Por eso dice que el pecado aumentó. No es que aumenta porque está la ley, sino que era pecado había sido, ¿verdad? Porque el mundo lo fue presentando de tal forma. Entonces, hermanos, muchísimo cuidado con los polvos de los caminos de este mundo. Lo dijo a Moisés, lo dijo a Josué. Pasen adelante. Y comienzan a conquistar. Comienzan a conquistar. Pero antes de comenzar a conquistar, algunas advertencias que el Señor había dado. Volvemos un poquito a Éxodo capítulo 23. Volvemos un poquito a Éxodo del capítulo 23. Desde el versículo 29 al 33. Éxodo 23, desde el 29. No los echaré, está hablando de las naciones que ellos pasan a conquistar, que como vimos y como vamos a seguir viendo, Dios dice, les voy a quitar, van a morir todos, no dejen a nadie. Pero les da una advertencia también. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. No voy a echarle a todos. La tierra no puede quedar desierta, hay muchas fieras. Y las fieras van a atacar. Tengo muchos años de vivir lejos de las ciudades, desde el 2006, y les puedo asegurar que sí, es muy importante que haya poblados para que las fieras se mantengan alejadas, porque si no las fieras se acercan. Y es muy peligroso, es muy peligroso. Entonces, por cuidarle, por salvaguardarle al hombre, Dios dijo, yo les voy a dar la tierra, tienen que ir matando todos, pero al principio van a ir por parte, porque hay un peligro, las fieras. Si nosotros pensamos en la fiera que nos acecha, ¿cuál es? León rugiente, ¿verdad? Siempre tenemos fieras, comenzando por nosotros mismos, para con nosotros. Ok, seguimos adelante. Comienza a repartir la tierra. Desde el capítulo 6 de Josué comienzan a repartir la tierra, comienzan con Jericó, van pasando en el capítulo 5, pero ahí desde el capítulo 15 ya comienzan a frenarse. Ya no se derrota por completo al jebuseo, al cananeo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Vamos a mirar un poquito en Josué, en el capítulo 23. Versículo 1 al 16. Josué 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová nuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en heredad todas vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan,
desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, dice el versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ellas, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta ahora. Pasamos al versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os uniereis a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonio, mezclando con ellos y ellos con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Se dan cuenta entonces el enojo de Dios? El porqué de Dios dice: hasta acá, si ustedes hacen alianzas con ellos, se quedan, pero no es para que ustedes se mezclen con ellos. Obviamente sabemos por el libro de Santiago, que Santiago capítulo 1, desde el versículo 3, ustedes pueden mirar después, Satanás siempre trae tentaciones, pero aquellas tentaciones Dios las permite para que para nosotros sean pruebas. Lo que de parte de Satanás es tentación, Dios los deja para que para nosotros sean pruebas, para que nosotros cada vez maduremos más, nos ejercitemos más en la obediencia. Jueces. Pasamos al siguiente libro. Ahí cerquita nomás. Capítulo 2. Desde el versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal, le puso una advertencia, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Yo les advertí, yo les dije: la tierra es para ustedes, pero les voy a ir entregando poco a poco, pero ustedes no hagan alianza con ellos. ¿Qué nos dice Dios a nosotros hoy día? Repito, hermanos, por el factor tiempo les doy como una tarea. Fíjense en todas las cartas de Pablo, en todas las cartas de Pedro. ¿Cómo comienzan? Gracia y paz de Dios. Es algo imperativo, ¿no? Es si podrían procurar gracia y paz de Dios. Dios nos da su gracia y su paz. Pero hay un condicionamiento. ¿Cuál es ese condicionamiento? Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Estoy diciendo de memoria ya, Efesios 2:10, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un poquito más adelante, nomás Efesios 5:1, imitadores de Dios, santos, completamente santos.
esforzándonos aún en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Y hermanos, aún a nuestros enemigos, dice, nos hace estar en paz con nosotros. El mundo nos va a atacar, pero sabemos que somos extranjeros y peregrinos. Ahora, si yo no me siento extranjero y quiero ganar el mundo, ¿qué pasa? Puedo ganar el mundo, pero voy a perder mi alma. Si ya tengo a Cristo, la salvación no perdemos. Pero lo que deberíamos preguntarnos es, ¿yo realmente creí en Cristo como mi Señor y mi Salvador? Un problema grave que existe hoy en día es que nos encanta la idea de tener un Salvador, pero no nos gusta tener un Señor. Y hermanos, no puedo tener un Salvador si no tengo un Señor. No sé si me explico. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio es la buena nueva. Pero yo no puedo recibir una buena nueva si no recibo la mala nueva. No sé si me explico. ¿Cuál es la mala nueva? Yo debo arrepentirme ¿de qué? De mis pecados. Yo debo reconocer que estoy muerto en mis pecados, que soy pecador, que una desobediencia es pecado, que una mentira es pecado. No vamos a hablar de fornicación, de adulterio, de crimen. Vamos a hablar de desobediencia, de mentira, de rebeldía. Creemos que somos cristianos, pero practicamos el pecado. Entonces, preguntémonos, yo nací de nuevo, yo nací en Cristo, morí con Cristo, me levanté con Cristo, vivo para el Señor. Si yo no tengo ese gusto, si no tengo ese placer, esa alegría de buscar cada día ser santo, debo meditar fuertemente lo que pasa en mi alma, en mi corazón. ¿Cómo estoy? ¿Apagué la obra del Espíritu Santo? No fui luego regenerado porque confundí con una religión, que es lo que lamentablemente mucho ocurre. Entonces, el Señor, hasta hoy en día, ¿quién es la esposa? La novia, la Virgen Santa, es la iglesia. Es la iglesia. Israel, cuando la iglesia sea levantada, Israel se va a arrepentir coincidentemente a mitad del Apocalipsis. A mitad del Apocalipsis. Dios está cumpliendo sus promesas con Israel. Pero Israel es la rama santa que está esperando, así como el Señor está esperando el arrepentimiento pleno. Nos debemos a los israelitas. De Israel vino nuestro Señor. De Israel salió la palabra, los apóstoles, los primeros cristianos. Pero como nación, Israel rechazó al Señor. Ellos se van a arrepentir. Ellos van a volver al Señor. Van a ser las cabezas de naciones en el milenio. Hoy en día sufren el terrible castigo de su rebeldía. Es triste mirar a Israel a través de la historia. Podríamos decir que no tuvieron nada que ver, no tuvieron culpa en la Primera Guerra Mundial, se tiraron contra ella. Ni hablemos de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Se buscó exterminarles. Hasta hoy en día. No. Casi dije no hace mucho, pero ya eran como 10 años más o menos. Estaba hablando con un misionero, uno de los pocos misioneros que trabaja dentro de Israel, porque realmente allá se llaman muy democráticos, pero ellos no aceptan que se predique. No dan, increíblemente en Israel no dan libertad de culto, vamos a decir, ¿verdad? Entonces este señor trabaja como periodista, pero él es un misionero, él lleva la palabra. Y él estaba comentando, no solo a mí, sino a otro grupo, un grupo de personas, que en Israel hablaba de su nieto, por ejemplo, que tenía 2 años, a ese chico ya sabe ponerse la máscara contra gas y todo, porque la mamá se tiene que encargar del bebecito y todo. Ellos duermen con la máscara cerca, porque en cualquier momento suena la sirena y están tirando bombas. Y hay promedios que llegan fácilmente a las 50 bombas por día, que caen en algún lugar de Israel. Terrible es lo que ellos viven. Ellos no viven en ninguna paz, siendo el pueblo escogido por Dios. Hermanos, Dios va a cumplir toda su promesa con ellos.
lo que están estudiando con el hermano Pablo, todo ese territorio que Dios le dio a Israel, nunca Israel llegó a ocupar todo. Nunca. Recién en el milenio con el Señor ellos van a ocupar todo. El Señor les va a dar. No es que Dios falló con ellos fallaron con el Señor. Dios nos da su gracia y su paz para que caminemos en esta tierra como luz y sal en este mundo. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Miremos entonces por cada uno de nosotros. Estudiemos a Israel, aprendamos de Israel lo que Dios quiere de su iglesia. La novia, la Virgen Santa, para la eternidad de nuestro Dios. Hoy en día vivamos como tal. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra. Dios bendiga nuestras vidas.